Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Destiny Hobby and Coffee Center. El día de hoy vamos a hablar y a enseñar a jugar este juego que se llama Silk, un juego de mesa que adquirimos recientemente para la tienda y que pues la verdad nos ha parecido bastante entretenido. Recuerden que todos los artículos y todos los productos que vamos a estar reseñando acá en este canal los pueden encontrar en nuestra tienda física o en nuestra tienda virtual. Toda la información la van a encontrar en la descripción del video. Silk es un juego de estrategia competitivo para 2 a 4 jugadores en edades recomendadas de 10 años en adelante y con una duración de partida aproximada a los 45 minutos. Entonces vamos a abrir la caja para ver el contenido. La caja de juego incluye 15 orugas de cada color, un pastor, un mastín y una ficha de puntos de cada color, 4 criaderos de orugas de cada color, una ficha de Okami, 2 dados, 20 muros, 9 losetas de pasto reseco, 13 losetas de pasto natural, 7 losetas de pasto frondoso y una loseta de pasto natural con la guarida del Okami. También incluye 4 fichas de bonificación, un tablero de acciones con la cueva del Okami y un marcador de puntos de seda. Para preparar la partida de Silk, lo primero que se debe hacer es que cada jugador va a seleccionar su color respectivo, va a tomar todas las fichas de dicho color y las va a colocar enfrente de él. Luego, de entre las losetas se va a seleccionar o se va a separar la que tenga la figura del Okami y las demás se van a colocar boca abajo de esta forma y se van a barajar. También es importante que tanto el tablero de acciones como el de puntuación queden a la vista de todos los jugadores, asimismo como las tarjetas de bonificación. Luego, los jugadores van a tomar la pieza que es el contador de puntos por el lado que no tenga el número y la van a ubicar todos en el número 5 del tablero de puntuación. Luego se van a disponer las losetas en la mesa de juego. Esta configuración va a depender si la partida es para 2, 3 o 4 jugadores. Para 2 jugadores, la configuración de la partida es la siguiente. De la reserva de muros se usan únicamente 10 y los demás se regresan a la caja. La condición de victoria o la que desatará el final de la partida es de 30 puntos. Y se van a tomar 19 losetas, se va a agregar la loseta que habíamos separado que tiene la guarida del Okami, se van a mezclar y luego se van a disponer en un rectángulo de 4 por 5. Para la configuración de partidas de 3 jugadores se van a utilizar 15 muros. La condición de final de partida por puntos es de 40 puntos y del total de las losetas se van a tomar 24. Se va a agregar la loseta que tiene la guarida del Okami y estas se van a poner aleatoriamente en una disposición de 5 por 5. La configuración de la partida para 4 jugadores va a utilizar los 20 muros, al igual que las 30 losetas, por lo que vamos a volver a colocar todas boca abajo, las vamos a barajar y luego boca abajo se van a disponer en un rectángulo de 6 por 5. Una vez estén ubicadas se les va a dar vuelta. Luego la figura del Okami se va a colocar en su respectiva loseta. Es importante dejar un espacio considerable entre cada una de las losetas, puesto que aquí se van a ubicar los muros y los criaderos. Una vez esté todo configurado, vamos a pasar a la fase de colocación. Esto se divide en 2 partes. Para esto, cada jugador de su reserva o de las fichas que tiene frente a él va a seleccionar un criadero, el mastín, el pastor y 7 orugas. Estas las van a disponer en el mapa de la siguiente manera. Durante la fase 1, todos los jugadores van a tomar los dados y los van a lanzar. El jugador que saque el mayor puntaje va a ser el que va a iniciar. De esta forma va a tomar 2 de las 7 orugas y las va a ubicar en el mapa. Esto en las losetas de pasto reseco o pasto seco. Las puede ubicar de la manera que quiera, ya sea una en cada loseta o las 2 en la misma. Se debe tener en cuenta que por loseta no pueden haber más de 3 orugas de cualquier color.
Luego de que el primer jugador haya ubicado sus 2 orugas, va a ser el turno del siguiente jugador en sentido horario. Va a ubicar nuevamente 2 orugas en las posiciones en las que él lo desee. Y así sucesivamente hasta que todos hayan ubicado las 7 orugas. Los jugadores se irán tornando uno a uno para ubicar las orugas dentro del mapa. Si ya se han ocupado todas las losetas de pasto reseco y aún quedan orugas por ubicar, estas se van a ubicar en las losetas de pasto natural. Una vez todas las orugas se encuentren ya ubicadas, se da paso a la fase 2. Esta fase la va a iniciar el último jugador en haber ubicado una oruga en el mapa. Para este ejemplo, el jugador amarillo. En la fase 2 se van a ubicar las 3 fichas restantes, los criaderos, el pastor y el mastín. Esto se va a hacer de la siguiente forma. Los criaderos se van a ubicar en las intersecciones de las losetas, con la condición de que alguna de esas losetas debe contener una oruga de su color, como por ejemplo aquí. Luego irá el turno del siguiente jugador, que podrá ubicar cualquiera de las 3 piezas. Para este ejemplo, el jugador morado quiere ubicar el pastor. El pastor y el mastín se deben ubicar en losetas en las que no se encuentre ninguna ficha y en las que adyacentes se hallen orugas de su color respectivo. De esta forma, cada jugador se irá turnando, esta vez en sentido antihorario, hasta ubicar las 3 piezas. Antes de proceder a explicar las fases de turno y el desarrollo del juego, vamos a tener en cuenta algunas consideraciones importantes, tanto generales como de desplazamiento. La primera es que entre cada criadero debe haber mínimo una intersección o 2 losetas de distancia, sin importar los colores. También es importante tener en cuenta que el ookami, los pastores y los mastines no pueden compartir loseta con ninguna otra pieza. Recordar también que por loseta solo pueden haber máximo 3 orugas, aunque sean de distintos colores. En cuanto al desplazamiento, todo movimiento se hace de manera horizontal o vertical, nunca se hace en diagonal. De igual forma, las estructuras o fichas de muro, las cuales se ubican de esta forma, van a bloquear el paso de todas las fichas a excepción del pastor. Aquí hay otra consideración importante, y es que todas las piezas, a excepción de las orugas, pueden desplazarse a través de un concepto que maneja el juego, el que se conoce como campo a través. Esto significa que una pieza que está en una loseta en alguno de los márgenes puede salir de la zona del juego y aparecer nuevamente en la misma fila o columna, como por ejemplo este mastín de acá. El ejemplo es que se puede desplazar de la siguiente manera. Sale en esta dirección de la zona del juego y reaparece en esta posición. Ahora vamos a explicar unas reglas importantes en cuanto al desplazamiento. Esto se parece un poco al juego de piedra, papel o tijera y lo vamos a explicar de la siguiente forma. Inicialmente, aclarar que las orugas no pueden desplazar a ninguna ficha, ni pueden desplazarse hacia losetas en las que ya se encuentre cualquier otra ficha que no sea una oruga. Listo. Luego, la ficha del pastor puede desplazar a los mastines y a las orugas, pero no puede entrar en una loseta en la que ya se encuentre otro pastor o el ookami. El mastín puede desalojar o desplazar al ookami y a las orugas, pero no puede ingresar a una loseta en la que ya se encuentre otro mastín o un pastor. Por último, el ookami puede desplazar a los pastores, pero no puede entrar a una loseta en la que ya se encuentre un mastín. De igual forma, cuando el ookami ingresa en una loseta en la que se encuentre una o más orugas, no las va a desplazar, sino que las va a capturar, como este ejemplo, y las orugas las va a mover a esta parte del tablero de acciones, que se conoce como la cueva del ookami. A
continuación vamos a hacer un pequeño ejemplo que ilustre cómo funciona el tema de desplazamiento. Para este ejemplo, el jugador en turno es el jugador amarillo y va a desplazar la ficha del pastor de tal forma que logre desplazar al Okami para que capture las orugas de los jugadores con los que están compitiendo. El pastor va a desplazarse hacia la roseta en la que se encuentra el mastín. Recordemos que el pastor siempre desplaza al mastín. Al desplazar, el jugador en turno puede seleccionar losetas adyacentes hacia la cual se va a dirigir la ficha que se va a desplazar, en este caso el mastín. Para este ejemplo, el jugador amarillo puede decidir a qué dirección desplazar. Así que lo va a desplazar hacia la zona del Okami. Asimismo, recordemos que el mastín desplaza al Okami. Lo va a desplazar a esta loseta en la que se encuentran las orugas. Al hacer esto, el Okami va a capturar las orugas, se van a ubicar en esta zona y de esta forma el jugador amarillo logró quitarle una ventaja en el número de orugas a sus competidores. Ahora que tenemos en cuenta los conceptos y reglas que acabamos de repasar, ya podemos empezar a explicar todas las fases de turno y desarrollo del juego. Una partida de Silk consta de un número indeterminado de turnos. Los jugadores, en sentido horario, van a ir jugando uno tras otro hasta que se cumpla con alguna de las condiciones que provoquen el final de la partida. Estas condiciones las vamos a explicar más adelante. El turno de cada jugador consiste en dos pasos. El primero es, si aún cuenta con orugas dentro de su reserva, es ubicar una en el mapa según como le sea posible. La segunda acción es lanzar los dados. Una vez haya lanzado los dados, se debe ubicar el número que sacó y poner los dados en su respectiva parte del tablero de acciones. Estas son las acciones que él va a poder realizar. Esto se va a hacer de manera independiente. Es decir, al lanzar los dos dados, primero va a tomar cualquiera de ellos y ubicarlo en el tablero de acciones. Esto indica que es la acción que el jugador va a realizar primeramente y luego con el segundo dado. También es posible modificar el resultado de los dados. Recordemos que cada jugador inicia con 5 puntos de seda en el tablero de puntuación. Estos puntos se pueden usar para modificar el valor de cada carta. Por ejemplo, si el jugador que sacó esta acción de valor 3 desea hacer la acción del valor 1, puede disminuir el número de su contador de puntos para llegar al 1. Es decir, restaría 2 puntos y ubicaría el dado en la nueva posición. Ahora esta sería la acción que va a realizar. De esta forma el jugador puede ir modificando sus resultados de forma que se ajusten a la estrategia que él desea aplicar. Esto se puede hacer una vez por cada dado. También es importante tener en cuenta que para pasar de 1 a 6 o viceversa, el jugador únicamente debe gastar un punto de seda. Ahora que ya hemos explicado bien las fases de turno, vamos a explicar más a detalle cada una de las acciones que se encuentran en el tablero. La primera, que corresponde al número 1, es criar una oruga. Recordemos que al comienzo de cada turno, antes de lanzar los dados, si tenemos orugas en nuestra reserva, podemos ubicarlas en el mapa, al igual que cada vez que saquemos uno en los dados. Para criar o colocar una oruga de la reserva en el mapa, solo se deben cumplir dos condiciones. Cualquiera de estas dos. La primera es que la oruga se puede ubicar en una loseta en la que ya haya una oruga de nuestro color. Recordemos, siempre y cuando no hayan 3. La segunda opción es ubicarla en una sección colindante a alguno de los criaderos. Estas son las dos formas en las que podemos colocar orugas desde la reserva al campo de juego. Puede ocurrir que ya no tengamos más orugas en nuestra reserva y nos saquen un número 1. Esto puede pasar dos cosas. La primera, si tenemos orugas dentro de la cueva del Okami, podemos usar esta acción para rescatar o salvar una de las orugas, por lo que la sacaremos de la cueva y la vamos a ubicar en la reserva. La segunda opción es, si no tengo
orugas en la reserva ni en la cueva es tener que modificar los dados obligatoriamente para poder realizar otra acción. Esto, como ya habíamos repasado antes, gastando puntos de cera. Aquí también van a empezar a jugar las fichas o tarjetas de bonificación. Para el caso de las orugas, el primer jugador en quedarse sin orugas en su reserva va a obtener la ficha de 10 puntos. Es decir, que va a sumar 10 puntos en la tabla de puntos de cera. Continuando, la acción número 2 es de desplazar al pastor o al mastín del color del jugador en turno, teniendo en cuenta las consideraciones que ya hablamos anteriormente. Una cosa importante de tener en cuenta es que cuando el mastín se desplaza a una zona en la que hay 2 o más orugas, cada oruga es independiente y el jugador de turno puede decidir hacia cuál loseta se va a desplazar cada una de las orugas. Recordemos que las orugas no se pueden mover a través del denominado campo a través, por lo que si un mastín decide desplazar las orugas hacia la zona que está fuera del juego, las orugas volverán a las reservas de sus propietarios. De igual forma, si el mastín desplaza orugas hacia la casilla o la loseta en la que se encuentra el Ookami, estas van a ir directamente a la cueva. La tercera acción consiste en construir un muro. Recordemos que son estas fichas que están acá. Para la partida de 4 jugadores se juegan con la totalidad de los muros. Recordar que los muros impiden el paso o el desplazamiento de todas las fichas a excepción del pastor, por lo que es una muy buena forma de tener delimitada la zona de nuestras orugas y mantener alejado al Ookami. Los muros se construyen entre 2 losetas y deben partir de un criadero que sea de nuestro color o de otro muro que sea de nuestro control, es decir, que esté conectado a un criadero de nuestro color. Con el tema de los muros en el juego entran 2 nuevos conceptos: el tramo de muros y los cercados. Se considera que un tramo de muros está formado por 2 o más muros colocados consecutivamente y que tienen su origen en un criadero. Un jugador que haya construido un tramo de muros pues inicia y termina en un criadero que puede ser el mismo o de cualquier otro color, va a sumar un punto de seda por cada tramo que conforme dicho tramo. Para este ejemplo, el jugador morado sumaría un total de 2 puntos. Aquí también van a entrar en juego las tarjetas de bonificación. El primer jugador en alcanzar un tramo de muros de por lo menos 5 va a obtener esta tarjeta, la cual le otorgará 5 puntos de seda en su contador. Los cercados se consideran cuando 2 o más losetas están completamente rodeadas por muros. Estos van a dar puntuación al final de la partida. Los jugadores obtienen puntos de seda por los cercados que controlen, en los cuales tengan criaderos de orugas. Esto se determina con el jugador que posea el mayor número de criaderos dentro del cercado. La cantidad de puntos que van a otorgar al final de la partida se obtiene multiplicando el número de losetas que componen el cercado por el número de criaderos que el jugador controla dentro del mismo. De igual forma, entra la siguiente tarjeta, y es que el primer jugador que cree un cercado de al menos 3 losetas va a obtener inmediatamente 10 puntos de seda. A continuación, vamos a mostrar un pequeño ejemplo de cómo funcionarían los cercados. Suponiendo que el jugador morado acaba de cerrar este tramo de muros. Como pueden ver, estas 3 losetas se encuentran completamente rodeadas de muros, es decir, se ha formado un cercado de 3 losetas. Inicialmente, el jugador morado sumará inmediatamente 10 puntos debido a la tarjeta de bonificación. También, al final de la partida, el jugador morado, al ser el que más criaderos controla dentro del cercado, va a ser el ganador de los puntos igual al producto de la cantidad de losetas por el número de criaderos. En este caso, 6 puntos. La siguiente acción
corresponde al número 4 y consiste en edificar o construir un criadero de orugas. Recordemos que estos son los que nos permiten ubicar las orugas de nuestra reserva en el mapa. Para construir un criadero se debe cumplir solo con una condición, y es que en la intersección en la que se construya debe estar colindante al pastor del color respectivo. Aquí también va a entrar nuestra última tarjeta de bonificación. El primer jugador en ubicar sus 4 criaderos en el mapa va a obtener automáticamente 5 puntos. Recordemos que una vez que estos puntos sean sumados al jugador ganador, la tarjeta se va a colocar boca abajo, puesto que nadie más va a poder sumar dichos puntos. Otra opción o beneficio que traen los criaderos es que una vez se haya construido los 4, la siguiente vez que saquemos este valor, el número 4, vamos a poder regenerar una loseta. Es decir, que si encontramos una loseta boca abajo que nos resulte benéfica o podamos utilizar, al sacar 4 la podemos recuperar. Recordemos que esto lo podemos hacer siempre y cuando un criadero de nuestro color esté colindante a alguna de las losetas que queremos regenerar. Esto va a permitir que nuestras orugas puedan volver a pastar en dicha loseta. La siguiente acción corresponde al número 5 y es la de pastar. Al pastar, el jugador en turno puede seleccionar una loseta en la que se encuentre una o más de sus orugas y luego sumar puntos correspondientes según el tipo de loseta en la que se encuentre dicha oruga. Estas pueden ser de pasto frondoso, la cual otorgará al jugador 3 puntos, de pasto natural, que va a otorgar 2 puntos, de pasto reseco, las amarillas, van a otorgar 1 punto, o yermo, las cuales son todas las losetas boca abajo, tienen esta figura, y van a otorgar 0 puntos. Para pastar, el jugador debe jugar de la siguiente manera. Lo primero es desplazar a todas las orugas que se encuentren en la loseta en la que se acaba de pastar. Recordemos que las podemos desplazar en la dirección que queramos, teniendo en cuenta las reglas que ya hablamos previamente. Recordando que todas las orugas que se desplacen a la figura del Okami van a ser capturadas y llevadas a la cueva, y todas las orugas que se vayan a la zona fuera del juego van a ser regresadas a las reservas de cada jugador, dependiendo del color. Luego de desplazarlas se va a girar la loseta, indicando la zona de yermo, es decir, que ya ha sido pastada. Se van a sumar tantos puntos de seda como sea posible, multiplicando el número de puntos que da cada loseta, para este caso 1, por el número de orugas del color del jugador que se encuentre en la loseta. Si soy el jugador verde, me llevaría 1 punto en total. Los puntos se otorgan únicamente al jugador en turno. Si hay orugas de otros colores, estas se van a desplazar, pero no van a sumar ningún punto. Por último está la acción número 6, que corresponde a desplazar al Okami. Recordemos que el desplaza al pastor no puede entrar en una loseta ocupada por un mastín de cualquier color, y cuando el Okami se encuentra con las orugas, las captura y las lleva a su cueva. Estas son todas las acciones que componen el tablero de acciones. Recordemos que cada jugador puede realizar un total de 2 acciones por cada turno, dependiendo del número que saquen los dados y del valor que desee modificar utilizando los puntos de seda. De esta forma, el jugador, al terminar sus 2 acciones, va a pasar el turno al siguiente en sentido horario, y así continuarán jugando hasta que se generen alguna de las fases o condiciones que desencadenan el final de la partida, las cuales vamos a repasar a continuación. Se considera que la partida ha llegado a su fin cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones. La primera es cuando alguno de los jugadores construye o coloca en el mapa el último muro disponible. Recordando que los muros es una reserva de la cual todos van a poder tomarlos, es decir, no pertenecen a un solo jugador en concreto. La siguiente acción es cuando, luego de pastar, todas las losetas están boca abajo,
o en su estado de yermo. Por último, se considera que la partida ha llegado a su fin cuando un jugador ha alcanzado determinada puntuación. Esto va a depender del número de jugadores que estén en la partida. Para 2 jugadores, el límite es de 30 puntos, para 3 jugadores de 40, y en una partida de 4 jugadores, se llega al final de la partida cuando algún jugador haya alcanzado los 50 puntos. En el turno del jugador en el que se haya desencadenado alguna de estas condiciones, este va a terminar de jugar normalmente. Al igual que la ronda, es decir, los demás jugadores van a volver a jugar con normalidad hasta antes que le vuelva a tocar el jugador que desencadenó el final de la partida. Aquí es cuando se da por terminado y se hace el recuento final de los puntos de seda. Recordemos que el jugador con la mayor cantidad de puntos de seda es el ganador. Si algún jugador supera el límite establecido en el cuadro o en la tabla de puntos, es decir 50, lo que se va a hacer es darle vuelta. Así indicará que el jugador ha superado los 50 puntos y los seguirá sumando, empezando desde la parte de abajo. Una vez se haya dado por finalizada la partida, también se van a tener en cuenta los elementos que aún estén en el tablero para el recuento final de los puntos. Como habíamos mencionado antes, los cercados cumplen un papel en esta parte del juego, ya que van a sumar puntos a los jugadores que controlen cercados y criaderos. Recordemos que el jugador que se va a llevar los puntos es el que tenga más criaderos dentro del cercado. En caso de un empate, ninguno de los jugadores va a llevar los puntos. Luego de que se hayan sumado todos los puntos correspondientes a los cercados, ahora se va a proceder a sumar y restar los puntos correspondientes a las orugas. Esto teniendo en cuenta la cantidad de orugas presentes en las rosetas y la cantidad de orugas que se encuentren en la cueva de Loca. Para el tema de las rosetas, el conteo se realiza con normalidad. Es decir, cada jugador va a observar el número de orugas que se encuentren en las rosetas y va a multiplicar el valor de puntos que otorga cada una de las rosetas por el número de orugas que estén dentro de la misma. Un ejemplo, para esta oruga que se encuentra en una roseta de 3, se va a multiplicar, por lo que el jugador va a sumar 3 puntos. Luego, por el lado de la cueva de Lokami, los jugadores van a restarse puntos dependiendo de la cantidad de orugas de su color que se encuentren dentro de la cueva. Una vez se haya realizado este recuento final de puntos de seda de las orugas y los cercados, ya se puede revisar la tabla de puntuación. Aquel jugador que tenga la mayor cantidad de puntos de seda acumulados va a ser el ganador. Bueno, y ese fue el tutorial acerca de cómo jugar Silk. Respecto a mi opinión, me parece un juego bastante entretenido, que aporta varias horas de juego y pues realmente es un juego que yo recomendaría para personas que ya tengan cierta experiencia con los juegos de mesa o que deseen como afrontar algún tipo de desafío debido a la curva de aprendizaje del juego. Es un juego que requiere bastante pensamiento, fomenta mucho la estrategia y demanda varias horas de juego y varias partidas para poder dominar todas las reglas y todos los aspectos, especialmente con respecto al desplazamiento y a la construcción. Bueno, si llegaron hasta el final del video, muchísimas gracias por verlo. Espero realmente que les haya servido, que les haya gustado. Próximamente vamos a estar subiendo algunos gameplays o algunos ejemplos de una partida en tiempo real para que todos los juegos que vayamos explicando o que vayamos reseñando pues se puedan entender de una manera más clara. Recuerden que todos los artículos y todos los productos que estamos mirando acá en este canal los pueden encontrar en nuestra tienda física o en nuestra tienda virtual. Toda la información va a estar en la descripción. Y una vez más, muchas gracias, espero que les haya gustado, pueden dejar like, pueden comentarnos y nos estamos viendo en un próximo video.